¿Realmente eso fue lo que transmitió Putin en ese discurso? ¿Ha sido visto como un presidente que tiene el control o por el contrario es apreciado como su momento de mayor debilidad? Lo vamos a analizar con un especialista, con José Luis Martín Ovejero, quien es experto en comunicación no verbal. Lo tenemos nuevamente en el programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Gladys, por estar en tu programa. A usted, gracias por Encantado. dedicarnos estos minutos, además para entender un poco esa situación, bueno, dentro de lo que ha sido el manejo comunicacional en el caso de Putin y también, bueno, si es posible, el de quien ha sido, pues, jefe de esa rebelión, además su gran amigo en algún momento, o por lo menos asesor, incluso asistente en el tema culinario. Pero bueno, vamos a empezar con Putin. Muy bien. Muy interesante la comparecencia de Vladimir Putin, porque yo la he estado analizando a nivel del análisis de conducta, de su comportamiento no verbal, y tiene muchos aspectos interesantes. Lo primero, respecto de la apariencia, le vemos cómo sale delante, aparece delante de sus banderas. Evidentemente lo que quiere representar es que está y dirige Rusia. Eso para comenzar. Luego, como le hemos observado, de negro. Iba de negro y con una corbata negra con lunarcitos blancos también. Un negro que le da un carácter solemne, mucho más serio y formal. Y un detalle muy interesante que no debemos de pasar por alto. De pie, no sentado. Mientras que en las ocasiones anteriores que le he analizado los momentos claves, como por ejemplo cuando anunció la invasión de Ucrania o cuando movilizó a los ciudadanos rusos para que se unieran a sus soldados, estaba sentado, en este caso no, decidió estar de pie. ¿Qué es lo que le otorga eso? Pues evidentemente transmitía una imagen de persona mucho más decidida, mucho más firme y también querer transmitir que es mucho más activo. Mm. Lo que pasa también, señor José Luis, es que cuando uno ve a un Putin que es tan inexpresivo, o por lo menos uno lo percibe así, ¿no? Un hombre que Sí. pareciera lucir igual siempre, más allá del cambio de ropa o de ciertas posturas, sentado, parado, al final lo sientes como más o menos igual en todo. Entonces, es un hombre que a mí me transmite o me confunde, me cuesta leerlo y básicamente lo que uno siente es una como indiferencia. No sé si estoy equivocada, pero es así como que Es verdad, es "Ah, verdad, no importa, eso no". Ujú. transmite una frialdad emocional muy grande. Si bien en este caso hubo momentos importantísimos, que los Ajá. voy a decir a continuación. Por ejemplo, se le vio a nivel general, durante los 5 minutos aproximadamente que duró su discurso, bastante inquieto. ¿Dónde vemos esto? En sus oscilaciones corporales, en que se iba de un lado a otro. Cargaba el peso de su cuerpo, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, en diferentes ocasiones. Esto evidentemente es inquietud. Luego le vimos sin gestos de las manos. Los seres humanos, cuando estamos tranquilos, relajados, convencidos de lo que estamos diciendo, acompañamos nuestro discurso de gestos que se denominan ilustradores, que los hacemos con nuestras manos. A él no le vimos las manos en ningún momento, le vimos las manos. ¿Por qué? Bueno, pues cuando una persona se encuentra muy, muy concentrada en el discurso, en el mensaje verbal que quiere lanzar a sus ciudadanos, pero evidentemente a todo el mundo, su sobreesfuerzo a nivel cerebral es tan grande que lo primero que abandonamos es la gestualidad. Dejamos de movernos con las manos. Pero luego si nos centramos en el rostro, Mm. también hay detalles muy interesantes, como por ejemplo cuando habla de la tensión, cuando habla de la amenaza que Ujú. existe, levanta las cejas. La traición habla, enfatiza mucho la tensión. Los seres humanos, cuando tratamos de enfatizar algo que estamos diciendo, levantamos las cejas, así como estoy haciendo yo ahora. Es como cuando escribimos en el ordenador y escribimos en un procesador de textos y ponemos la negrita o el subrayado. Exacto. Pues eso, en el rostro, es levantar las cejas. Y justamente eso lo advertí en Vladimir Putin cuando habló de la traición. Luego vi microexpresiones de ira y de asco, que es realmente extraordinario, por lo que muy bien has dicho, Gladys, porque es muy frío a nivel emocional. Pero en este caso vi ira y asco, cuando dijo literalmente, este es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Y luego lo que transmitió es mucho orgullo, sobre todo en un momento. ¿Cómo se ve el orgullo? En que subimos la barbilla, nos hacemos como más grandes. Y hay un Sí. instante donde se comporta de esa manera, y es cuando dice, sufrirán un castigo innombrable. Fíjate qué interesante como el mensaje verbal
acompaña el no verbal también de fuerza y evidentemente de mucho enfado ante Pero lo que está viviendo. claro, tenemos que hacer una pausa, pero justamente el dicho el hecho es mucho trecho. Entonces él quiso decir muchas cosas quizás ahí y fíjese todo lo demás que fue ocurriendo, ¿no? En realidad un Claro. castigo y uno todavía está viendo, bueno, a la distancia más bien que Warner está, el grupo como tal, ahí no lo han tocado y hasta qué punto les conviene tocarlo también, porque sin duda fue una gran amenaza para el poder de Putin. Tenemos que hacer la pausa y al regreso seguiremos hablando de este personaje que, como decía, es inexpresivo y agréguele eso el elemento del prompter, la lectura de algo que está en un prompter que no todo el mundo maneja igual, no todo el mundo maneja bien. Claro, Entonces ya es un elemento de efectivo. distracción, porque tiene que ver que no equivocarse en nada, porque además la equivocación en una lectura así, que puede significar en unos minutos, comparta por favor su punto de vista, tenemos que hacer una pausa. Seguimos revisando lo que ha sido el manejo comunicacional de la crisis en Rusia por parte del presidente Putin y también de su contraparte, pues jefe de toda esa rebelión que ha puesto o ha evidenciado hasta cierto punto vulnerabilidad en el poder del Kremlin. Y ahí me gustaría detenerme con relación a Putin, que mencionaba para cerrar esa parte y pasar entonces a Yevgeny Prigozhin. El tema, elementos como un prompter, que pareciera ser algo en realidad sin importancia, pero no todo el mundo puede tener control del prompter, la lectura es muy particular y un error en ellos que puede significar que empiecen a leer titubeando, con dudas. Creo que él se centró más en hacerlo perfecto que en expresar, en agregar algo más. Trató, pero bueno, dentro además de su inexpresión, también me imagino que no, es parte de su narración, de su narrativa y no es muy diferente a lo demás. Pero igual, ese elemento, ¿cuánto representa? Pues sí, es bastante importante, pero tengamos en cuenta que no es lo mismo una intervención en directo que evidentemente una intervención que pudiera llegar a repetirse en caso de que en las primeras ocasiones pueda haber algún imprevisto que salga mal. Si Vladimir Putin esa intervención fuera en directo y evidentemente según está leyendo las líneas se nos va de línea, se equivoca con alguna palabra, el problema es que hay que tener muchas tablas y tener muy interiorizado el discurso para salir sano y salvo, porque lo fácil es que el cerebro del orador, en ese caso, se vea realmente descolocado, desconcertado y muy perdido. Y ahí sí que podría haber yo muchas microexpresiones de miedo, de enfado, en caso de que haya venido provocado por otro, por ejemplo, pero en cualquier caso le podrían desestabilizar mucho. Eso sin lugar a dudas. Hay que ser, como es lógico y bien has dicho, un gran profesional para seguir el teleprompter y hacerlo con toda Y tal que no se soltura y note, pero tranquilidad. de hecho también, señor José Luis, ahí tiene una ventaja porque pasando a Ucrania, por ejemplo, el presidente Zelensky tiene una ventaja sobre Putin, porque es un hombre que Hombre, viene de claro, los medios y por supuesto sabe comunicar, con o sin prompter sabe comunicar. Además, usted claro. decía qué tanta conexión tiene con el discurso. En una situación de esa naturaleza debería ser hasta redactado, obviamente, o muy bien revisado y corregido por el propio Putin para luego ya transmitírselo a la nación y al mundo, ¿no? Ese es el deber Estoy ser. totalmente de acuerdo. Aquí entra mi faceta de abogado, que soy abogado durante 25 años, y en casos de este estilo, en casos comprometedores y comprometidos, sin lugar a dudas, debe estar medida cada palabra, cada punto y cada coma, Mm. porque no se puede dejar a la improvisación un discurso tan importante. Cualquier cosa que se diga va a ser analizado con lupa. Por lo tanto, Gladys, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin duda, no se puede dejar a la improvisación. Y esa concentración en que todo salga perfecto puede provocar también esa ausencia de gestualidad. E insisto que también estoy de acuerdo contigo en cuanto a que Volodymyr Zelensky lo tiene más fácil, Sí. dado que viene de los medios, viene del mundo pues teatral y demás, y en cualquier momento a lo mejor puede tener una posibilidad de improvisar si algo se le descoloca, si algo realmente no le sale bien. Además, un hombre que le mete emoción a las palabras. Sí, Putin claro. cero. Es que son el día y la noche completamente. Sí. Mientras que en Zelensky desde el primer día yo le veo muchas emociones y ya tengo que decir, en general, auténticas, auténticas, porque el hecho de que uno venga del mundo del teatro, del espectáculo, no significa que no sienta, es un ser Así es. humano como todos, pero ayuda muchísimo a poder, lógicamente, jugar con su papel, transmitir de una manera mucho más eficaz sus emociones y algo que valoro yo mucho en Zelensky, cómo cuida el escenario, cómo cuida todo aquello que le rodea, que es perfecto.
Que en el caso de Rusia y el caso de Putin no es que no lo cuiden, pero no sé hasta qué punto es perfecto, porque esa frialdad, ¿con quién conecta esa frialdad? Es más de ABC. El caso de Putin es prácticamente lo mismo casi siempre. Por eso en este caso yo he destacado que estuviera de pie, porque habitualmente él está sentado detrás de una mesa con las manos sobre la mesa, a veces cogidas, y de vez en cuando gesticula un poquito y demás, pero sin transmitir nada de Nada. emociones. Pero como le estamos viendo aquí, en este caso, sin embargo, decidió ponerse de pie, pero con el gran error de no acompañar con las manos su discurso. Comunicamos mucho peor y menos los seres humanos cuando no se ven nuestras manos. No, de hecho, cuando no se ven las manos y además uno puede asumir o presumir que está como el típico niño regañado, más bien, que O intimidado temeroso, y asustado. intimidado y Claro, asustado. intimidado, claro. Ahora vamos a escuchar la contraparte, a Yevgeny Prigozhin. Esto fue parte de lo que dijo. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Escuchábamos a Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, cuando hace una semana anunciaba la toma de un cuartel militar en la ciudad de Rostov. Conozcamos un poco más sobre este personaje que pasó de ser un vendedor de perro caliente a criminal de guerra. Nació hace 62 años en San Petersburgo. En la década de los 90 pasó 10 años en prisión, por cierto, aunque nunca reveló la razón. Supuestamente, bueno, un crimen que lo llevó a pagar 10 años y un delito. Al salir de la cárcel subsistió como vendedor de hot dogs, con lo que podía ganar unos $1,000 al mes. Rápidamente consiguió abrir su primer restaurante y entrar en el mundo del catering para cenas de gala o de ilustres invitados de Rusia. Y así fue como conoció a Vladimir Putin, quien ya como presidente a veces llevaba a sus invitados a los restaurantes de Prigozhin en San Petersburgo. Pronto logró que le adjudicaran millonarios contratos gubernamentales para ese servicio de comida y es así como se ganó el apodo de chef de Putin. Pero su ambición lo llevó a diversificar sus negocios. Fue así como creó una granja de troles digitales con los que interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, razón por la que Prigozhin y sus empresas fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. En cuanto al grupo Wagner, el otro rubro al que se dedica este empresario, se trata de una organización mercenaria que fue creada durante el conflicto que se desató en el este de Ucrania con la invasión y posterior anexión por parte de Rusia de la península de Crimea en 2014. El grupo también ha combatido durante la guerra civil en Siria al lado de las tropas de Bashar al-Assad y también se ha denunciado su presencia en Mali, la República Centroafricana, Libia y hasta Venezuela, a donde en 2019 habrían llegado algunos de estos mercenarios para reforzar la seguridad de Maduro en momentos en que más amenazada estuvo su estabilidad con el desafío de Juan Guaidó como presidente interino. Seguimos revisando entonces ahora esta contraparte con el experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero. Y bueno, ¿qué nos puede analizar de Yevgeny Prigozhin y sus discursos desafiantes? Pues es muy interesante. Fijaos, la propia imagen, la propia fotografía que habéis puesto acompañado del resumen que has hecho de su historial, ya de cuando estaba lejano, cuando está cercano a Putin, estaba mirando directamente a cámara. Estaba con un gesto interesantísimo, que era este. Era este. Es que es curiosísimo el gesto. Es con el dedo índice estirado y el pulgar hacia arriba. Es que no es que estuviera ni mucho menos, era este. Este era el gesto que teníais puesto antes. Era como si estuviera disparando con su mano. Es una persona que en las intervenciones que yo le he visto suele ser bastante agresivo, suele ser muy, muy, muy emocional, ¿eh? Muy emocional, además, y en general sin filtros, porque lo hemos visto en diferentes ocasiones discutiendo, transmitiendo muchísimo enfado y muchísima ira hacia la cúpula militar de Putin, diciendo, por ejemplo, que no recibían armas, que les estaban dejando abandonados, y se ponía al lado de su ejército o incluso al lado de las víctimas de algunos bombardeos y demás, y de la guerra. Con lo cual, en todo momento, no transmite frialdad como Putin, sino todo lo contrario, transmite muchas emociones y mucha agresividad. Pero además es que otro momento en que yo le he visto también emocionado ha sido cuando dejaba Rostov. Cuando estaba dentro del coche, ya se volvía para su cuartel o se iba para Bielorrusia, que todavía, bueno, pues sí, está por ver dónde acabará, evidentemente. Y le vemos que se están haciendo selfies con él, el pueblo. Le vemos que le están aplaudiendo y le observamos que tiene los ojos llorosos. Los ojos llorosos.
En Putin me parece que va a ser muy raro que yo le vea con los ojos llorosos. Muy raro. Es decir, ¿qué es lo que nos transmite esto? Que es una persona mucho más emocional, que controla menos, se autocontrola menos las emociones y que es bastante agresivo en su comunicación también. Sí, tenemos que hacer una pausa, seguiremos revisando a este personaje, por supuesto, y a otros dentro de este conflicto en Rusia, porque este es un nuevo episodio, a la par de lo que siguen siendo los ataques a Ucrania. En unos minutos más con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal desde Madrid. Última parte de conversación con el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Y vemos las imágenes, por cierto, publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia el 26 de junio, en las que se mostró al ministro Sergei Shoigu inspeccionando las tropas rusas en su primera aparición pública tras la rebelión de las fuerzas de Wagner en su contra. Un intento de mostrar fortaleza en medio de las fuertes críticas a su gestión al frente de la invasión en Ucrania. Muy típico, además. Muy típico de los gobiernos cuando se ven, pues obviamente ya amenazados, cuando se sienten y se perciben vulnerables, acuden a este tipo de situaciones, de este tipo de imágenes, ¿no? Es más de lo mismo y a veces yo me pregunto, ¿con qué finalidad uno se ve que está tan montado? Que uno dice, más o menos, ¿a quién le están hablando, señor José Luis? El mensaje a mí me parece interesantísimo, el que se ha trasladado viendo al ministro del Ejército, al ministro de Defensa ruso. Vamos a ver, tiene por lo menos una doble intención, desde mi punto de vista. Por un lado, ¿quién era el máximo enemigo del jefe de los Wagner? Este señor. Este señor era el máximo enemigo de él. Y era a quien pedía su destitución. ¿Y qué es lo que hace Putin? Porque esas imágenes, evidentemente, si se enseñan, es porque quiere Vladimir Putin. Se enseña que está ahí y que está dirigiendo las tropas. Por lo tanto, lo primero que se dice es: este señor sigue en su puesto. Exacto. Este señor sigue dirigiendo el ejército ruso en contra de lo que quería el dirigente de Wagner. Punto uno. Y punto dos, es un autorrefuerzo personal del propio Putin, porque que esté él ahí es como si el propio Putin estuviera ahí, ya que es quien le nombra. Con lo cual creo que es una imagen de refuerzo personal y de su círculo de confianza. Claro, básicamente es el mensaje, porque por poder en realidad todo es muy relativo, ¿no? Y como decíamos al inicio, del dicho al hecho mucho trecho. De hecho, castigo que no ha ocurrido, pero igual, bueno, el exilio del otro que no terminó de llegar a Moscú, e incluso algunos especulan de que le habrían pagado para abortar la operación. Hay demasiada especulación alrededor, porque además son regímenes que justamente se manejan mucho en hermetismo, ¿no? Mucho. Sí, justamente guardan silencio durante mucho tiempo, pero todo comunica, incluso lo que no se hace también comunica. Yo considero, desde el punto de vista de la comunicación, que Vladimir Putin, una vez que da por cerrada esta crisis, que por lo menos se dice que se ha llegado a un acuerdo con los Wagner, inmediatamente, pero inmediatamente después, debería de haber hecho otra comparecencia en público para decir a su pueblo y al mundo su liderazgo, transmitir su liderazgo. Y esto, en las primeras horas, no ha ocurrido. No ha ocurrido. O sea, en 48 horas no ha ocurrido. Con lo cual, evidentemente, lo que hace es debilitar su imagen. Así que, bueno, pues sí, yo creo que ahí no sabe la comunicación... falla, pero uno no sabe... Bueno, es que en realidad el problema de estos sistemas justamente es que son muy herméticos y cuando comunican se sabe pues que todo no están dando puntadas sin dedal, no hay nada espontáneo, todo está debidamente analizado y con la finalidad de mandar un mensaje que en algunos casos es como demasiado obvio, muy manipulado y uno dice a quién le están hablando. Por eso le preguntaba, ese mensaje que usted nos explicó ahorita pues es absolutamente válido de decirle a Wagner, mira, sigue siendo el ministro de Defensa, pero igual ahí está, hay una amenaza y al final usted qué análisis general hace dentro de todo lo que pudo revisar de materiales, de esa comunicación que se usó de un lado y del otro, ¿usted cómo percibe al Kremlin, cómo percibe a Putin en este momento? En un primer momento yo le advertí bastante comprometido, no le vi microexpresiones de miedo, por ejemplo, bastante seguro de sí mismo, muy enfadado, con muchas ganas de venganza también, si bien después del supuesto acuerdo, ese silencio durante horas para mí me ha transmitido debilidad y ni mucho menos éxito, porque si un líder como es Vladimir Putin considerara un éxito personal y profesional lo que ha conseguido, estoy prácticamente seguro que inmediatamente habría dado la cara, pero inmediatamente, claro. Y eso no ocurrió.
Claro, fue mucho tiempo de análisis, de revisión, a ver cómo manejaban esa situación en la que no están quizás todavía ni claros de cómo van a poder responder en el tiempo, ¿no? Tiempo que dirá Claro, matar a pero juicio. llevándolo a un símil futbolístico, si él pensara que ha ganado 5-0, ¿se Obvio, escondería o saldría? no, Se obvio. escondería o saldría. Saldría de inmediato para decir, soy triunfador, podéis confiar en mí a su pueblo, imagen de fortaleza a nivel internacional, que evidentemente lo necesita también. Sin embargo, vimos lo contrario. Sí, vimos lo contrario y falta todavía pues tiempo, porque además dentro de las especulaciones, incluso algunos hasta viendo cómo ha pasado todo, cómo transcurrieron los hechos, han llegado hasta pensar que pudo haber sido una especie de combinación de ambos dentro de la cercanía que siempre ha existido entre ellos, como para depurar, para decantar, pero la verdad es que eso cuesta creerlo como escenario. Yo sí creo No, que hay una disputa definitivamente con el ministro de Defensa y hay un alzamiento. yo lo descarto, ¿eh? Yo personalmente lo descarto que haya sido toda una trama ideada entre ellos dos, sobre todo por lo que he visto en Putin en esa comparecencia. Tengamos en cuenta que estas microexpresiones faciales de enfado, de asco, el cómo enfatizaba con el tema de la traición, eso es algo que sale a nivel inconsciente de nuestro cerebro, que cuando lo queremos hacer adrede, si lo queremos hacer aposta, lo puede hacer el cerebro racional, pero suele salir más tarde y dura más tiempo en la cara. Tal y como se describió en su rostro, cómo se activaron los músculos, era automático. Era Claro, sentido eso, ¿eh? claro. No estaba premeditado. Y difícil manejarse además con la desconfianza. Ahí yo creo que todo el mundo está desconfiando de todo el mundo. En las tropas, por Sí, ejemplo, ahora 50.000 hombres de Wagner, ¿cómo queda todo eso cuando estaban pues entremezclados en esa lucha de Rusia contra Ucrania? Y Ucrania a claro, todas estas, obviamente, esperando a ver qué ocurre, porque esto debería favorecer incluso la avanzada de cl- Ucrania, el gobierno de Zelensky. claro, es que tengamos en cuenta que Putin tiene dos problemas de confianza muy grandes dentro. Uno, el ver cómo a las tropas de Wagner salen de Rostov aplaudidos. Eso es como para preocuparse, cuando se sabe que ya son rebeldes. Y en segundo lugar, llegan a 200 kilómetros de Moscú sin oposición. Prácticamente, por lo menos de lo que sabemos, Claro. sin oposición. Pues eso también es para preocuparse, ¿eh? Sí, muy vulnerable. Me imagino de estar viendo cómo refuerza, sin duda, Claro. porque no se queda quieto, no es un personaje para quedarse quieto con el poder que No, tiene y las alianzas también que tiene. no. Yo lo que espero, de hecho, es un golpe de efecto muy grande por parte de Putin. Gracias por haber estado con nosotros, señor José Luis. Seguiremos revisando esta y otras historias con usted también dentro de la especialidad que tiene en comunicación, comunicación verbal y no verbal, ambas, además la combinación de ambas, y que es fascinante. Esto es un mundo fascinante porque muchas veces se dice más de esa manera, ¿no? Que con las palabras per se que se han utilizado, en este caso en el discurso, por ejemplo, de Putin que analizamos. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, hablando desde Madrid. Tenemos que hacer una pausa.